Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes quisieran escuchar la voz de Dios? Allá en sus casas, por favor, levanten la mano los que quisieran escuchar la voz de Dios. Y me encantaría mucho verlos, pero sé que algunos ni siquiera se han bañado y están viendo la misa en pijama, así que se me quitan las ganas de verlos. Les pregunto, ¿por qué y si quieren escuchar la voz de Dios? Porque muchos de nosotros decimos, quisiera que Dios me hablara, quisiera que Dios me diera una palabra, quisiera que Dios también me mandara un mensaje. Y la mayoría de nosotros ni siquiera abrimos las Escrituras. Tal vez ni siquiera tenemos una Biblia en nuestro hogar y por eso es que no podemos escuchar la voz de Dios. Venimos a la Eucaristía, en la cual la palabra de Dios es proclamada para cada uno de nosotros, pero a veces también ni siquiera prestamos atención y no escuchamos, y por eso nos privamos a nosotros mismos de poder escuchar esa palabra que transforma y que cambia. ¿Cuántas Eucaristías hemos participado nosotros y tal vez llegamos tristes, abatidos, acongojados, con preocupaciones y miedos, y salimos de la Eucaristía de la misma manera? Es por eso que el Evangelio de hoy, el camino de Emaús, es tan importante para nosotros, porque nos muestra el plan de Dios para cada uno, porque nos indica cuál es el plan de transformación que Cristo tiene para ti y para mí. Resulta que el camino de Emaús es el camino de dos hombres que van con tristeza, con amargura, con dolor, con desilusión. Su vida se les ha vuelto caos total. Resulta que habían puesto sus esperanzas en Jesús y habían dicho que Él es el Mesías, el que los iba a liberar de toda la opresión que sentían del Imperio Romano. Sin embargo, al ver a Jesús crucificado, sus esperanzas quedaron rotas por completo. Algunas mujeres llegan y les dicen que el Señor ha resucitado, que el Señor está vivo, que el Señor se les ha aparecido, pero su corazón no se convence, no creen en ese testimonio. Les dicen que los apóstoles fueron y que no vieron el cuerpo, y dicen ellos, tal vez se robaron el cuerpo. Parece que la vida de estos dos discípulos va de mal en peor, sin esperanza, sin creer en la resurrección, pensando en que el cuerpo del Maestro ha desaparecido. Estos dos se parecen mucho a todos nosotros, y especialmente en el camino que llevamos desde ya hace varias semanas. No encontramos paz, no encontramos consuelo, no encontramos solución. Vemos las noticias y quedamos más tristes día a día de ver cuántas personas se van contagiando, cuántos van muriendo. Muchos de nosotros somos esos dos discípulos de Emaús en el camino. Las noticias del coronavirus, los que se han quedado sin trabajo, los que ahora no tienen nada que comer, los que ya no se aguantan más estando encerrados en sus hogares, los que están tristes porque no pueden venir al templo a celebrar con nosotros la Eucaristía. Parece que todo fuera de mal en peor. Y es por eso que el Señor se aparece en el camino de estos y les dice que tienen dos opciones: seguir la opción de la amargura y de la tristeza, o tienen la opción de celebrar la Eucaristía, de celebrar la acción de gracias, de celebrar el momento en el que transformamos el dolor de la cruz de Jesús en la resurrección. Por eso es que el pasaje evangélico es tan importante para nosotros. Llega Jesús y se nos aparece y le pregunta a los dos discípulos, ¿qué les pasa? Y ellos comienzan a contarle a Jesús aquello que tienen en el corazón. Y por eso es que Jesús nos pregunta a nosotros también el día de hoy, ¿qué te pasa? Para que tú y yo abramos nuestro corazón y le contemos aquello que tenemos, que nos agobia, que nos preocupa, que nos entristece.
Y dice Jesús, después de que escucha aquellos quejidos, aquellos reclamos, aquel dolor, las primeras palabras de Jesús son directas, palabras con poder, y le dice, necios y torpes. ¿Acaso no entienden que esto tenía que suceder para que nosotros viéramos la gloria de Dios? Yo creo que si a mí el Señor me dice necio y torpe, tal vez me enojo y le voy a reclamar y le voy a decir, pero ¿por qué me trata mal? Pero no, las palabras del Señor son fuertes porque quiere que nosotros despertemos, que nuestro corazón salga de ese caparazón, de esa tristeza y esa amargura, para que nosotros podamos experimentar la vida nueva que Él nos da. Desde que leemos las Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que la palabra de Dios tiene poder. Cuando Dios creó todo, según Génesis, por medio de su palabra, pudo crear el cielo, las estrellas, el mar, los animales, a nosotros. Eso lo hizo Dios y eso lo sigue haciendo Dios cada vez que nos pronuncia su palabra y que nos habla. Por eso es que nos dice el Señor que tenemos que entender que todo es para darle mayor gloria a Él. Si nosotros escuchamos la voz de Dios, podemos ser como la Virgen María y decir, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava, y por eso desde ahora, de generación en generación, vamos a decir qué tan maravilloso es. Cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios nos hable al corazón, vamos a salir totalmente transformados. Es por eso que estos dos discípulos, al escuchar esas palabras de Jesús, comienza a arderles el corazón. Y cuando uno está muy contento escuchando algo, no quiere que se acabe. Cuando vamos al concierto del artista que más queremos, gritamos, otra, cántanos otra. Cuando escuchamos que el padre está dando un buen sermón, dicen, siga, y por eso sigo. Nosotros, cuando escuchamos la palabra del Señor, le permitimos que arda nuestro corazón y que nos transforme, como lo hicieron estos dos discípulos, y le dijeron al Señor, quédate con nosotros. Ven, te invitamos a nuestra vida, a nuestra casa, a nuestro comedor. Y es ahí, precisamente, en la mesa, donde Jesús se revela a sí mismo. Yo creo que todos nosotros, cuando comemos juntos como familia, nos damos cuenta de lo que está sucediendo. ¿Quién está triste? ¿Quién está preocupado? ¿Quiénes están enojados? En la mesa se revela todo. Y es por eso que hace pocos días celebramos la última cena en la que Jesús revela todo. Revela el amor que tenía por sus discípulos. Revela la petición que tenía de que se amaran y se sirvieran. Pero reveló también quién lo iba a traicionar. En la mesa es donde se revela absolutamente todo. Cuando venimos a la Eucaristía escuchamos la palabra del Señor, pero también compartimos en la mesa del altar, y ahí el Señor se revela y hace que nosotros revelemos los secretos de nuestro corazón. Decimos en la Eucaristía, levantemos el corazón, y lo levantamos porque queremos revelar lo que tenemos y queremos que el Señor se revele en nuestro corazón también. Y ahí, en la Eucaristía, es donde Dios se sigue dando, donde Dios se sigue revelando. Es donde Dios vuelve a encarnarse y por eso nos da su cuerpo y nos da su sangre. Ahí en la mesa fue que ellos pudieron reconocer que era el Maestro partiendo el pan y dándoselo, como lo hizo en la última cena. Por eso creo que muchos de nosotros sufrimos al no poder venir a la Eucaristía, al no poder venir y comulgar, al no poder venir y recibir ese cuerpo del Señor que nos da la fuerza, como lo dio a los discípulos de Emaús. Pero el Señor nos dice que no nos preocupemos, porque Él también va a nuestros hogares, porque aunque no podamos participar físicamente en la Eucaristía, nuestros corazones están igual de abiertos a Cristo el Señor. Pero esto nos tiene que invitarnos a nosotros también a vivir en gracia de Dios. Que busquemos nosotros que el día que podamos volver a celebrar todos juntos, veamos
y gocemos como lo hicieron estos dos discípulos. Lo más bonito del texto es que dice que al recibir ese cuerpo del Señor, ese pan que el Señor les compartía, el Señor desapareció. A mí me parece que es la palabra más significativa de todo el texto. Lo recibe y desaparece. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros recibimos el cuerpo del Señor, desaparece. No lo vemos físicamente, pero está dentro de ti y dentro de mí. Porque nos hemos convertido en el sagrario donde Jesús habita. Por eso desaparece el Señor, porque quiere irse luego con nosotros a nuestros hogares, al lugar donde trabajamos, al lugar donde vivimos. Y es por eso que estos dos discípulos ven que el Señor desaparece, se les acaba la tristeza, se les acaba el miedo, se les acaba las angustias y salen corriendo nuevamente a Jerusalén a decirle a los demás: es verdad, el Señor ha resucitado y lo hemos reconocido al partir el pan. Ya no tenían miedo a que los judíos también los crucificaran como hicieron con el Maestro. Ya no tenían miedo a los peligros del camino de Emaús hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con ellos, porque Dios estaba dentro de ellos. Por eso es que a nosotros nos invita el Señor a que al experimentar su presencia en nuestra vida salgamos gozosos a comunicar el mensaje de la resurrección. Que salgamos nosotros también a compartir con los demás lo que el Señor ha hecho. Por eso, mis queridos hermanos, ¿para qué nos sirve este texto de los discípulos de Emaús? El Señor se nos está presentando en este momento y nos está diciendo: ¿de qué hablan? ¿Qué tienes en tu corazón? ¿Qué te agobia? ¿Qué te entristece? ¿Cuántos de nosotros perdemos la posibilidad de venir a la Eucaristía y de hablar con el Señor? Porque nos ponemos a hablar con las personas que vienen a la misa, nos ponemos a pensar en qué voy a comer después de que salga, cuándo será que el Padre va a terminar. Y nos perdemos la posibilidad de contarle al Señor qué nos sucede. Y les pregunto, ¿y ya escucharon a Dios hablarles al corazón? Porque si no lo han hecho, me toca decirle las palabras que dijo Jesús: necios y torpes, para que se nos abra el corazón y para que podamos escuchar el mensaje que nos quiere dar. Y les pregunto, ¿y ya lo invitaron el día de hoy a su casa para que se quede con ustedes? Recuerden que allí, en la intimidad de un hogar, fue donde Jesús se transformó, donde Jesús se hizo visible, donde Jesús se hizo pan, se hizo cuerpo, se hizo sangre. Les pregunto, ¿ya lo invitaron para que ocupe el puesto principal en su mesa? ¿Están orando antes de comer? ¿Están dando gracias a Dios por los alimentos que tenemos, incluso en medio de esta cuarentena? Y les pregunto, y si sienten el gozo y la alegría del Señor, ¿por qué no cambiamos la cara? ¿Por qué nuestro rostro no demuestra la alegría de Cristo resucitado? Permitámosle al Señor que pueda cambiarnos para que nosotros también salgamos por el camino y les preguntemos a otros: ¿qué te pasa? Y podamos compartir con ellos la presencia y el amor de Cristo resucitado. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.